Estoy con ustedes. Buen día, buen día. Buen día, Inge. Ryan, Alison, Eiko, Eliel, de Gibraltar. Buen día, buen día. Bueno, estamos todos, casi todos. 30 menos 1, 29 estaríamos. Faltan 10. Algo está pasando. Bueno, he querido ponerles ya la diapositiva. Está ya en pantalla, me imagino. Estamos retomando el tema de distribución de las instalaciones de calco. Es un tema muy álgido, muy necesario, y con experiencia les puedo decir que es lo primero que se van a encontrar y van a querer modificar cuando vayan a la planta. Y si van a un banco, lo mismo, ¿no? Entonces, en el banco es más dinámico, inclusive. Es todo un proceso, se puede cambiar, ¿no es cierto? Escritorios, la entrada, la salida, cambias de plataforma y se lanzan nuevas distribuciones, ¿sí? En fábrica se complica porque hay que mover maquinaria, entonces ahí es, pero está y es necesario el aporte del nuevo, del que entra, del que tiene otra visión, y mejor si tiene una buena visión, ¿no? De optimizar costos, de mejorar ingresos, mejorar el confort de tus servidos, en este caso, si eres un banco, ¿no es cierto? Entonces, la idea es eso. Para eso manejamos la distribución de instalaciones, ¿sí? Entonces, yo quiero ir directamente donde habíamos quedado. Les había detallado yo esta distribución por procesos. Habíamos hablado que también se le llama trabajo de taller o distribución funcional. Después hablamos de la distribución por producto. La distribución por producto es eso ya lo sabemos por concepto. Es un solo producto que corre en la línea. Es un producto, es un proceso, es una distribución que necesita para generar un solo producto, generalmente. Se hacen actividades repetitivas y continuas. En cambio, en una distribución por proceso, hay bajo volumen y pueden haber varios productos que salen de nuestra unidad de producción o de nuestra unidad de servicio, ¿no? Es un poco para reflejarles esto. Tengo estos gráficos, ¿no? ¿Qué es una distribución por procesos? ¿Qué es una distribución por productos? Y como vemos en el gráfico de la izquierda, en una distribución por procesos es como un taller, decíamos, ¿no? Donde entra el producto, entra al área de tornos del producto. C, si vemos, es el más largo, el que parece que necesita de más maquinaria, de más maquinado, decimos en términos industriales, en términos mecánicos, ¿no? Tiene que entrar sale del almacén, entra a tornos, pasa por procesadoras, pasa por taladros,
se hace un ensamblado con otras piezas seguramente y después pasa a una etapa de pintura y a un almacén de productos terminados. El producto B directamente entra a taladros, ¿no? Se saca del almacén el material, entra a taladros, pasa a un ensamblado y almacén de producto terminado. El producto A, que son las líneas verdes, pasa a fresadoras, a pintura y a producto terminado. Entonces, en un solo, como decíamos, el proceso requiere, bueno, bajos volúmenes y varios productos. O sea, no todos siguen una misma línea, esa es la palabra. No todos siguen una misma línea. ¿Sí? En cambio, en la distribución por producto pueden haber varias líneas. Sí, pueden haber varias líneas. Y al final, todo se centraliza en un embarque. ¿Sí? El embol, para refrescarse un poco, para objetivizar esto, son 4 líneas, ¿no? Se trabaja en 4 líneas. Una hace productos sensibles, que es agua, acuarios, jugos. Hay otra línea muy veloz que recién la han comprado, bueno, no recién, hace 8 años. Hace producto no retornable. One way. Y hay otra línea que está dedicada al vidrio, producto de vidrio. Hay otra línea que hace productos retornables en PET, ¿no? Entonces son diferentes líneas, ¿no? Son diferentes líneas, así como está reflejándome el gráfico que tengo acá. ¿Sí? Cuando hablo de células, me dicen que que consiste en una combinación entre distribuciones orientadas al proceso y orientadas al producto. Es un taller organizado en diversos talleres, subtalleres, cada uno de los cuales puede funcionar con cierta independencia. Eso me hace recuerdo en Bolivia, en La Paz, en mi paso por Faderpa. Faderpa es una fábrica de repuestos de automóviles. Fabrica forros para frenos, fabrica forros para embragues, fabrica radiadores. Entonces son células independientes, ¿no? Las células radiadores es totalmente independiente. Hay una independencia. Desde el flujo mismo, desde la localización misma, es un galponcito especial para hacer radiadores. Lo mismo es embragues, ¿no? Entonces tienen su flujo dentro de la misma empresa. Entonces, la fábrica me entrega, como les decía, forros de frenos, pastillas de frenos, que sería otra diferenciación. ¿No? Entonces, como dice acá, son independientes. Ese es el trabajo por células de fabricación. La única que se ha independizado se ha ido a otra instalación, es la fábrica de filtros, ¿no? Ya es... el mismo personal decía, nosotros somos Vanguard, no somos Faderpa. ¿No? Vanguard es la tienda que hay en San Pedro, ¿no? Para vender sus productos. Y así podemos encontrar, a ver, otro ejemplo, donde la célula, como decía acá, puede tener, es como una pequeña línea, ¿no? Empieza en torneado, fresado, taladrado, ¿no es cierto? Y después termina en embarques. Pueden ser diferentes taladrados, diferentes fresados, diferentes tipos de soldadura, ¿no? Especializada, ¿sí? Y finalmente tengo el ejemplo de la distribución por posición fija, que decíamos es algo grande, donde los equipos de manufactura van hacia el producto. En este caso, un avión, están armando la turbina de un avión. Ya en un enfoque más amplio,
vemos esta distribución por posición fija, donde los equipos de manufactura, de ensamble, de armado, sea mecánico, eléctrico, acuden al producto, ¿no? Caso típico de montajes de calderas en edificios, barcos, torres de tendido eléctrico, obras civiles de gran envergadura, puentes, un edificio, ¿no es cierto? El sistema acude a ello, ¿no? El sistema de manufactura que se necesita. Instalación eléctrica, estarán los eléctricos instalados. Instalaciones no sé, tumbados, pisos, ¿no? Ya son especializados. Entonces, generalmente se sigue o se requiere el servicio de tercero. ¿Sí? Ahí nace una tercerización, ¿no? No son, ninguno es especialista, es decir, las gerencias, los manejos, el que maneja operaciones acá no es especialista en ninguna de esas áreas, ¿no? O sea, trabajan con terceros generalmente en esto de la distribución por porción fija. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Hay que ver el flujo interdepartamental, hay que ver el flujo, el número de movimientos hacia y desde todos los departamentos. Hay que ver el costo de mudarse de un departamento a otro. Hay que ver el diseño físico existente o planificado de la planta. Son desafíos que se les van a presentar. Mañana vamos a abrir 4 cajas. ¿Cómo hacemos? Mañana vamos a habilitar puesto de vacunación en el teleférico. Ahí nos llaman. ¿Cómo vamos a distribuir nuestras instalaciones? Así sean, digamos, ambulantes, y tenemos que definir ese tipo de distribuciones, ¿no? Como les decía, son desafíos que nos va a tocar enfrentar, no siempre estando en planta, ¿no? Hoy tenemos esos desafíos. Hoy las unidades que quieren ampliarse tienen que ver todo lo que es bioseguridad para poder absorber la demanda del personal que quiere vacunarse. En eso deben estar nuestros compañeros en ILPAVI, en bajo ILPAVI, ¿no? Tratando de optimizar, tratando de buscar, en principio han de definir su layout, han de definir por dónde entra la gente, dónde descansa, dónde le hacen parar los 20 minutos que tiene que quedarse para ver si no tiene alguna reacción a la vacuna, dónde lo admiten, dónde le preguntan si tiene enfermedad de base o no tiene, para descartar o no la vacuna, ¿no es cierto? Entonces, esas actividades operativas nos interesan y las tenemos que analizar, ¿sí? Siempre buscando que las mejores ubicaciones para cada departamento, para cada unidad que definamos operativamente, donde mejor significa maximizar el flujo y minimizar los costos, ¿sí? Ahí viene en primera instancia, lo que siempre he ocupado, o me he preocupado de hacer, siempre ha sido la parte del diagrama de hilos, ¿no? Que es lo primero que puedes hacer. Después ya entras a especular con distancias, ves la cantidad de flujo y vas forzando en función de la operativa. Perfecto. Entonces, hasta acá tenemos una idea de lo que realmente queremos, ¿no? Determinar las mejores ubicaciones en cada departamento y lo que signifique maximizar el flujo y minimice los costos. Entonces, aquí tengo la distribución por procesos de una fábrica de juguetes. En estos cuadros lo que voy a encontrar, lo que yo encuentro es que tengo 8 centros de trabajo. Un embarque y recepción, un moldeado y troquelado de plástico,
formas de metal, departamento de costura, armado de juguetes pequeños, armado de juguetes grandes, pintura y armado de mecanismos. ¿Sí? Y tengo un flujo, obviamente, de un departamento a otro, ¿no? Y a veces pienso que con semejantes movimientos pareciera caótico, ¿no? Tengo un movimiento entre el 1 y 2 de 175 idas y venidas. 1 y 3, 50. Hay lugares donde el 1 y 3, el 2 y 3 tienen 0. El 4, el departamento 5 con el 6 tienen 0. Raros son con los ceros, más hay grandes cantidades, ¿no? El 374 se lleva la flor. Entre el departamento 6, que es armado de juguetes grandes, y pintura. O sea, a los papás les debe gustar regalar juguetes grandes. Hay gran demanda. ¿Sí? Y nos dicen que el arquitecto ha armado de esta forma los módulos. Ahí le dicen hay que ser 8 módulos, le dan la cantidad, entonces está aquí por pies definido. ¿Cuánto es un pie? 80 pies, ¿cuánto sería en metros? ¿Alguien puede calcular? $24 metros. Entonces, 160 debe ser 48. 48, 7. ¿Sí? Entonces, el arquitecto nos deja esta distribución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en forma secuencial. Ahí le han encargado que haga 8 módulos. Y la cumplida nos deja esto. Entonces, nosotros tenemos que aplicar y vamos a esta gráfica de flujo entre centros de trabajo con número de movimientos anuales. O trimestrales, o mensuales puede ser, ¿no? Esto seguramente aumenta en diciembre, ¿no? Entonces tenemos con ese diagrama semejante a un diagrama de hilos que hay cierta... el departamento 6 tiene bastante concurrencia, como el 5, ¿no? El 4 menos que el 6. Pero ya con esta distribución y teniendo en cuenta otras reglas de juego que nos dicen que cuando traslademos de un lugar a otro, adyacente, que estén juntos, va a haber un costo de $1. Y cuando no sean adyacentes será $2. Entonces, con ese criterio, las diagonales las toman como $1, ¿no? Está ahorrando espacio. Hay un poco de, no cansancio, digamos, pero es un poco más la distancia, ¿no? La hipotenusa es más larga que los cráteres. Entonces, pero se determina que también es $1, ¿no? Entonces, la idea es cómo hacemos para optimizar. Si hacemos con esto los costos, vamos a obtener una matriz, como está en este momento. No como está en este momento, como nos ha dejado el arquitecto, pero hagámosle una revisión de los costos. Entonces tengo esta matriz de costos. ¿Sí? Y me suma en cantidades horizontales 3.474. En mi primera apreciación, yo decía, haré un cambio. Y eso les va a pasar a ustedes, ¿no? Decir, no, esto está mal. Haremos un cambio.
A los tecitos a veces les escucho decir eso, ¿no? Dicen, he visto que está mal y que se podría arreglar. ¿Qué crees que se puede hacer en esta planta? Y hay que cambiar muchas cosas. Esa es la visión que tenemos y eso hay que aprovechar, ¿sí? Ustedes van nuevos, no están, no están maquinados, no están, ¿cómo les diría? A ver, otro término menos molestoso. No están frustrados, están libres en este momento. Entonces pueden aportar mucho. Cambiaremos esto, cambiaremos a lo otro. Me decía una de las chicas tesistas, no tienen pues montacarga, ingeniero. Entonces, primera medida hay que hacer es comprar montacarga. Si no pueden comprar montacarga, por lo menos un traspale, porque agarran y empujan las cosas, dando vueltas, los turriles, qué sé yo. ¿Se imaginan? Hay mucho que hacer en plantas, mucho que hacer. La gente se ha acostumbrado a trabajar en condiciones peligrosas para empezar y obviamente costosas cuando se ocurre el accidente. Así como anécdota les cuento, decía uno de los compañeros en una de las clases de seguridad, y hablábamos de montacarga y que tarda tanto y que no tiene que correr más de 10 kilómetros por hora, otros decían 15, no se puede. Entonces, el tema es el siguiente. Habían otros que estaban calladitos y después les preguntamos, ¿y ustedes cómo tienen? No, dicen, nosotros no usamos montacarga. ¿Cómo no usan? No, pues nosotros nos aproximamos a la pared, el camión, la volqueta, lo ponemos cerca de la pared, empujamos el bulto y se frena contra la pared. Después lo llevamos rodando. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que se supone que tenemos buenas condiciones de transporte. Y esas buenas condiciones de transporte implican de repente carretillas, traspalets, montacargas, ¿no es cierto? Que no es un problema. Porque si no hay ni eso, ya, ¿no? Como decía la compañera de la que les hablaba, no tiene montacarga. Entonces te tienes que despreocupar, por un lado, de la contaminación que pueda generar ese montacarga. Perfecto. Pero ¿y el costo en espaldas, daños potenciales? Se hace grande, ¿no? Pero bueno, vayamos a lo que les decía, a la experiencia que nos va a tocar vivir cuando veamos cómo arreglamos el problema. Les decía que el arquitecto nos había dejado esto. No, esto ya no es del arquitecto, esto ya no es. Aquí estamos cambiando la porción 4 con la del 6. Les había mencionado que mi primera especulación veía que el 6 estaba subiendo costos seguramente, ¿no? Y tenía más movimiento, más entradas y salidas, ¿sí? Entonces, me atrevo a cambiar esto y veo qué pasa. Entonces, tengo modificados estos términos en costo. O sea, la regla es adyacente $1, está más lejos $2 y así sucesivamente. Entonces, aquí me da ya, podríamos decir, pareciera que estoy ahorrando. Sin embargo, acá se me sube estos dos números, 748 y 206. Hace que esto sea 262 unidades monetarias más que mi anterior solución, ¿no? Y el autor en el texto nos dice, y al final, el número probable de soluciones que tienen con estos 8 departamentos, empezando a cruzar, es de factorial 8. ¿Cuánto es factorial 8? ¿Alguien me lo puede calcular? ¿Cuántas probabilidades, cuántas mutaciones puedo hacer si empiezo a trabajar? Tendré que hacer un paquetito, ¿no? Hasta encontrar el óptimo, ¿no? Porque aquí veo que muevo algo y más bien se me sube el costo. Entonces la idea
Y dirán, pero entonces, ¿cómo solucionamos? Probando, prueba y error, prueba y error. Entonces el autor nos da, hablo de autor porque les he pasado estos dos capítulos de Chase Jacobs Aquilano. Está en la plataforma, ¿no? Hablo de ese autor. Y dice, la distribución más viable es esta. Ha probado, ha mostrado, ha ido interactuando como les he mostrado, y me dice que al medio hay que poner la 1, la 8, la 2 y la 4. Y pintura a cambiarla, ¿no? El ensamble de mecanismos va arriba, ¿no? Y ha hecho un juego, a todos les ha movido. ¿Quién se queda en su lugar? Y me afirma que es el más viable. No me menciona cuánto, habría que revisar. Con la matriz que teníamos originalmente, ¿no? Con esta matriz. Multiplico adyacentes $1, discontinuos $2. Y tengo esta solución. ¿Cuántas probables soluciones hay? Me dice el número, 8 factorial. ¿Alguien ha podido sacar cuántos 8 factorial? 40.320, ingeniero. Y para llorar, ¿no? Para llorar. O sea, es una cantidad inmensa de mutaciones. Pero a esas mutaciones nosotros tenemos que ponerle nuestra visión. Ahí va el tema que quiero recalcar en esta clase. La realidad se nos presenta. Nosotros queremos cambiar la realidad. Acudimos a un modelo. Ese modelo no siempre va a ser perfecto. Tenemos que agarrar y esa realidad ponerle algunas limitaciones. Como que nos dice, ¿no? Adyacente es $1, los que estén más allá, las diagonales también que sea $1, entonces estamos haciendo nuestras convenciones. Así como las reglas del fútbol, ¿no? ¿Cómo son las reglas del fútbol? Tocó con la mano, es penal, si estaba pegada al cuerpo, si tenía la intención, no, entonces se complica la cosa. Pero hay que generar las reglas. Y esa es tarea del ingeniero. Para que el modelo que escojamos, aquí por ejemplo, medio que hay que probar y probar y probar hasta encontrar una buena solución. Nos propone esto el autor. Y como dice, no es la más correcta. Entonces vamos a sufrir. Entonces aquí me menciona el diseño del proceso con el enfoque CRAF, que es un programa heurístico que utiliza simple regla general para realizar evaluaciones, compare dos departamentos a la vez y cámbielos, como hemos hecho, ¿no? Los mutamos y vemos qué pasa. Con un sistema computarizado seguramente se puede. ¿Cuántas interacciones hará? Interar. Es lo que se hace en programación. ¿Cuántos bucles va a hacer el sistema? Y te va a arrojar el menor, y te va a decir este es el menor, y te va a decir este es el menor. Y cuando no llega al menor, va a seguir buscando, ¿no? Va a seguir haciendo las 40.000 del 8 factorial que decía su compañero. Las va a poder hacer un sistema, ¿no? Hasta encontrar el mínimo. ¿Sí? Entonces ahí viene el tema que en algún momento alguna de sus compañeras, creo que fue del otro paralelo, me decía, ¿y acaso no podemos aplicar simulación? Sí, obviamente aquí podemos aplicar simulación. Y ese CRAF tiene que ser con ese criterio. Pero ya, como les decía, va adecuando la realidad. Va diciendo todos los flujos tienen casetillas, tienen elevadores de montacarga. O sea, nadie se tranca por eso. Como nos pasaba en la fábrica de la compañía que les mencioné, ¿no? Tiene montacargas, ¿cómo hago? Obviamente es otro problema más grande, ¿no? Pues hay que ponerles un montacarga. El piso, no funciona un traspalet. Si alguien conoce un traspalet, no funciona en el empedrado. A ver, carguen un traspalet en el empedrado. Tiene rueditas de fierro, chiquitas, de mucha resistencia.
pero no va a andar en un adoquinado ni en un empedrado, necesita un flujo, un piso bien hecho, ¿no? Montacarga con ruedas de goma, sí, puede trabajar en un empedrado. Un montacarga con ruedas macizas como que hay, o sea, no tiene neumático, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ese es llevar tu modelo, o sea, a tu modelo que has escogido, es adecuarlo a tu realidad. Y hacer algunas denuncias, ¿no? Es decir, estoy suponiendo, puedo tener un margen de error, ¿no es cierto? Y esa es la realidad. A ver, pregunta de examen, física 1. Nos decían, ¿no? En primer año. 1 kilo de plomo y 1 kilo de algodón son lanzados de una terraza. ¿Cuál cae primero? Ah, pero ¿cómo no van a saber? Los dos caen juntos por la ley de Newton, o ¿no? Por la ley de la gravedad. Ah, pero seamos realistas. No voy a lanzar 1 kilo. Voy a lanzar 10 gramos de plomo de mi terraza y al lado voy a también lanzar 10 gramos de algodón, así abiertos. ¿Cuál cae primero? Ah, al diablo, la ley de la gravedad, ¿no? Ese dato seguramente el algodoncito va a agarrar una sustentación y a ver si no se eleva. ¿Y qué hago con mi ley ahora? Les digo, pero la ley dice, no, la ley funciona en condiciones ideales. Y nosotros estamos para llevar la realidad, solucionar mis problemas a la realidad con modelos. Este es un modelo, el enfoque claro, que dice que de a dos tienes que ir viendo y van a, ¿cómo se llama? Vas a iterar, eso se maneja en programación, vas a iterar hasta conseguir una buena solución. Y tienes que asumir, en este caso, la existencia de carretillas, elevadoras, montacargas en tu sistema de producción. ¿No es cierto? Bueno, la siguiente clase veremos la distribución de la planificación sistemática de la distribución, que nos va a dar una mejor idea de estos modelos que estamos buscando. Y otra cosa que he quedado con el otro curso, eso también les comento, está el teniente Torres. Tenemos una clase Señor, que tenemos buenos que días. recuperar. Sí, ¿cómo está, teniente? Buen día. Tenemos una clase para recuperar esa clase, la vamos a hacer con este tema. Estoy buscando unos ejemplos de simulación de este tema exactamente, de distribución. No soy el experto, pero mencionaremos, diremos cómo hace, qué carga, así como que nos dicen, ¿no? Eso nos dijo el arquitecto, ahora hay que optimizar. Una cosa así tenemos que encontrar. Y tiene que haber, ¿no es cierto? Lean los capítulos que les he puesto, tanto de instalaciones como de distribución. Bueno, en este caso, distribución. Del 6 Jacobs Aquilab, para que podamos interactuar buscando esos modelos. ¿Sí? De eso va a versar nuestra recuperación. Quiero hacerlo el viernes, quiero conseguir la información y hacerlo el viernes, como en algún momento me comentó el teniente Torres, ¿no? Que hay una posibilidad de que podamos hacerlo el viernes. Bueno, entonces, a ver, vuelvo con ustedes, dejo de compartir y los escucho en sus apreciaciones. Los invito a ganar puntos. Esa es nuestra modalidad. A ver, ¿qué me dicen? Están muy calladitos.
Solo quisiera que hagamos enfoque en los conceptos grandes, ¿no? Que buscar modelos, evidentemente esa es nuestra tarea. Adecuarlos a nuestras necesidades es nuestra tarea. Y esa va a ser, ese va a ser el trabajo continuo en nuestras carreras. Optimizar. Llevar la realidad. La realidad es ese trabajador que, como decían algunos compañeros cuando debutaban, puede ser mi papá, decían, ¿no? Sí, hay que tomarlo de esa forma, ¿no? Esos trabajadores pueden ser tu papá. Son líderes en su casa. De ellos depende una familia, entonces hay que tener cuidado. Sabe mucho. Hay momentos en que te enseñan la parte técnica, la parte operativa. Ya saben de los fracasos, ya saben, ¿no? Entonces hay que saber manejar esos conocimientos, hay que saber acomodarlos, hay que saber permearlos, hasta qué punto les vas a aceptar su negativa. A veces no quieren hacer cambios. En esto de modificar, hay que entrar al cambio. Y no es, o sea, son dos cosas. O lo haces drásticamente o te acomodas y lo haces paulatinamente. Las dos cosas son buenas, ¿no? Evolucionas o evolucionas. Las dos cosas son buenas. ¿Sí? A ver, ¿cómo estamos por Gibraltar? ¿Cómo estamos? Talía. ¿Está de Gibraltar? Talía Hurtado. Elías Antesana está.